Hemos llegado a nuestro episodio número 212 y te vamos a revelar algunos detalles sobre la misteriosa muerte bajo custodia del Estado venezolano de Leonel Azuaje, uno de los detenidos en la purga madurista. Luego te vamos a contar cómo va a afectar la campaña policial recientemente anunciada contra traficantes de personas a las personas que cruzan el Darién. Y para cerrar, tenemos los detalles sobre el velorio de Nando, el tachirense que murió en el incendio en Ciudad Juárez el 27 de marzo. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Desde este lado les saludo una vez más Luis Miquileni y para mí es un enorme placer darles la bienvenida a este condensado de información que, como bien saben ustedes, recoge lo mejor de los portales El Pitazo, Runrun.es, mejor conocido como Runrunes y Tal Cual. Han transcurrido ya 163 semanas desde que fuera decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus a Venezuela y aunque pues sabemos que el tema de la pandemia pareciera ser una cosa del pasado, invitamos a toda nuestra audiencia a que mantengan las medidas de bioseguridad que puedan garantizar su seguridad y la de sus familias. Vamos de inmediato con el portal Runrun.es, mejor conocido como Runrunes, y aquí tenemos un RR Plus titulado 6 claves de la muerte bajo custodia de Leonel Azuaje, uno de los detenidos en la purga madurista. Lamentablemente, el pasado 20 de abril, el fiscal general designado por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó sobre el presunto suicidio de Leonel Azuaje Urrea, uno de los detenidos en la supuesta operación anticorrupción que lleva a cabo el régimen de Nicolás Maduro. Su esposa, Claudia Pimentel, publicó en redes sociales un video en donde expone el temor que siente ella y los familiares de Leonel luego del aparente suicidio del expresidente de Cartones de Venezuela. Vamos a escucharla. Necesito saber qué pasó. Exijo la protección de la Fiscalía de la República Bolivariana de Venezuela y exijo la protección del gobierno peruano porque yo soy peruana sin doble nacionalidad. ¿Ok? Mis hijas también lo son y exijo además la protección de la Embajada Española para mi cuñada y para mi suegra. Ellas también tienen que estar protegidas porque no sabemos qué está pasando. El último registro de vida de Azuaje fue en un video difundido por Venezolana de Televisión, el canal de propaganda del Estado, el pasado 19 de abril, donde se le ve esposado portando una braga color naranja junto a los detenidos Ismael Serrano y Salem Hassoun, otros implicados en la trama de corrupción de PDVSA Cripto. Al respecto nos va a dar más información un periodista cuya identidad por motivos de seguridad será resguardada. ¿Cuántos presos políticos han muerto en custodia de los cuerpos de seguridad de Nicolás Maduro? Aunque Leonel Azuaje Urrea no era un preso político, porque hay que aclararlo, él estaba siendo procesado por corrupción, no era preso político, sí debemos acotar que su muerte se suma a la de 10 personas que estuvieron presas por razones políticas, porque la particularidad en todos estos casos es que han muerto bajo custodia del Estado. Con Azuaje son 11 los detenidos que han muerto bajo custodia del Estado, son 11. Entre estos fallecidos te puedo mencionar algunos, tal vez los más conocidos, los más sonados. Bueno, el caso de Rafael González, a quien se le conocía como el aviador. Este señor fue hallado muerto en el SEBIN, en su celda del SEBIN a mediados de marzo de 2015. Otro nombre que sonó muchísimo y tal vez una de las muertes icónicas de personas que han estado bajo custodia del Estado, Fernando Albán, el concejal de Primero Justicia. Él murió el 8 de octubre de 2018 tras caer del 10º piso de la sede del SEBIN de Plaza Venezuela. Es uno de los nombres más sonados, ¿no?, cuando se habla de presos que han estado bajo custodia del Estado. Otro, Nelson Martínez, quien estuvo acusado por
presuntos cargos de corrupción cuando era directivo en PDVSA y Citgo. Murió en 2018. Otro caso, Rafael Acosta Arévalo, era un capitán de corbeta que él murió en el año 2019, ¿no? También fue uno de los casos más sonados, más conocidos. Y otro, bueno, el del general Raúl Baduel, quien además muy conocido por haber sido mano derecha del presidente Hugo Chávez. Él murió en octubre de 2021, fue la muerte más reciente, la anterior a Suaje Urrea. En ese momento el fiscal Tarek William Saab declaró que su muerte había sido consecuencia de complicaciones asociadas al COVID-19. ¿Y qué dicen las ONG sobre este presunto suicidio? Con respecto a esta pregunta, conviene mencionar que el día 21 de abril, es decir, un día después de que se anuncie el fallecimiento de Leonera Suaje Urrea, varias organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos exigieron que se realizara una investigación transparente y objetiva sobre esta muerte de una persona que estaba bajo custodia del Estado. Uno de estos defensores de derechos humanos fue el abogado Gonzalo Imiop, quien es vicepresidente del Foro Penal Venezolano. Él no solamente exigía una investigación objetiva, sino que además pedía que esta investigación se hiciera siguiendo los lineamientos del protocolo de Minnesota. Porque además destacaba que cuando una persona muere mientras está privada de libertad en centros de detención del Estado, es menester que la investigación siga estos lineamientos, ¿no? Estos lineamientos del protocolo de Minnesota. Esa declaración la hizo IMIOB a través de Twitter. Provea también se pronunció a través de Twitter, la ONG Provea, refiriéndose al presunto suicidio, lo llamaron así, presunto suicidio de Leonera Suaje Urrea. Ellos decían que este hecho demostraba que en Venezuela persisten condiciones de reclusión que no garantizan para nada la integridad y la vida de las personas que están bajo custodia del Estado, que están detenidas bajo custodia del Estado. Y además exigían una investigación que fuera independiente, que fuera exhaustiva y bueno, que estuviera dedicada a esclarecer lo que realmente había sucedido. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a visitar el portal El Pitazo y aquí tenemos un trabajo titulado El velorio de Nando, el tachirense que murió en el incendio de Ciudad Juárez. Orlando Nando Maldonado fue uno de los 39 migrantes latinoamericanos que murieron el pasado 27 de marzo en un incendio ocurrido en un refugio de la ciudad mexicana. Su cuerpo fue trasladado al pueblo de Tucapé, en el municipio Cárdenas del estado Táchira, donde luego de 22 días de espera, sus familiares le dieron santa sepultura. El gobierno mexicano se encargó de la repatriación del cuerpo e incluso hasta del traslado desde Caracas hasta el estado andino. Vamos a conversar con la periodista en la zona, Lorena Bornachelli, para que nos dé un poco más de detalles sobre este tema. Lorena, espero estés muy bien, un gusto saludarte. Si el gobierno mexicano costeó los gastos por concepto de repatriación, ¿qué hizo el gobierno de Maduro? La familia contó que fue el Estado mexicano quien cubrió la totalidad de todos los gastos debido a quien tuvo responsabilidad por este hecho que ocurrió en su territorio. El Estado mexicano llevó a la familia o a un familiar de Orlando Maldonado hasta México para realizar todos los trámites, la devolvió a Venezuela y luego costeó también todos los gastos de lo que sugirió el traslado del cuerpo desde Caracas hasta el estado Táchira. Sin embargo, la familia aunque siempre reiteró que era responsabilidad del Estado mexicano, sí reprochó que en Venezuela no se realizaran las gestiones para permitir el traslado del cuerpo vía aérea, que era lo que sobre todo los padres de este joven de 26 años esperaban, que pudiese llegar lo más pronto posible a su casa, a su vivienda, donde le iban a dar el último adiós, pero esto no fue posible. El Estado mexicano costeó el traslado vía terrestre que realizó la funeraria desde Caracas
hasta el estado Táchira. Es decir, todo fue cubierto por México y la única petición que tuvo la familia al estado venezolano no se cumplió. Por otro lado, quisiera preguntarte, ¿siguen saliendo migrantes irregulares del Táchira rumbo a Estados Unidos pese a los peligros que esto representa? Sí, es una realidad en la frontera de Venezuela con Colombia que los venezolanos, ni siquiera solamente los tachirenses, sino los venezolanos continúan saliendo del país a través de esta frontera. Es muy normal o resulta parte ya de la cotidianidad observar en el sector de La Parada, que es el más inmediato cuando se cruza el puente internacional Simón Bolívar, que une Venezuela con Colombia, observar a personas con equipaje, con maletas, con mochilas, con bolsas, esperando para agarrar rumbo hasta otros países de Latinoamérica o del mundo. Es una situación que nunca ha mermado, que quizás ahora mismo resulta un poco más cómodo para aquellos que logran tener los recursos, porque ya los puentes internacionales fueron abiertos para el tránsito vehicular. Sin embargo, la realidad continúa siendo exactamente lo mismo. Las personas salen de Venezuela, los que no tienen los recursos económicos para hacerlo vía terrestre, se arriesgan a pasar caminando con su equipaje para de allí emprender el viaje. Pero esta situación no ha mermado en ningún momento de la frontera. Quizás ahora mismo no nos damos cuenta porque no tenemos ese mismo escenario de cientos de personas que caminaron por tantos meses para poder llegar a la frontera, pero continúan saliendo a través de todos estos pasos fronterizos los venezolanos. Un gusto saludarte, Lorena. Migrantes por el Darién, ¿cómo les afecta una campaña policial contra traficantes? Este es el título del trabajo que comparten desde Tal Cual esta semana y que vamos a escudriñar a continuación. Los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Panamá anunciaron a mediados de abril que lanzarán una campaña policial para acabar con el tráfico de migrantes en la selva del Darién. La Oficina de Asuntos Transfronterizos estadounidense no dio detalles del operativo, solo reveló que este será contra los mismos carteles que trafican droga en las fronteras de estos tres países. La vicepresidenta para programas de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos dijo que le preocupa que con esta campaña los migrantes terminen más expuestos a abusos por parte de las autoridades. También manifestó que el flujo migratorio irregular por la selva del Darién sigue ocurriendo pese a los esfuerzos por mitigarlo por parte de la administración del mandatario estadounidense Joe Biden. Escuchemos con atención. Hay mucha gente que sigue intentando llegar a Estados Unidos, van a esperar más y más en la frontera con Estados Unidos, esperando quizás otros cambios en las políticas migratorias. Sí se bajó los flujos de personas venezolanas a partir de la expansión de ese programa en octubre del año pasado. Es lo que está esperando el gobierno, que bajan los números de personas de Nicaragua, de Cuba, de Haití, pero hay que ver porque la necesidad es tanto y hay mucha gente que simplemente no van a poder esperar en sus países de origen. María de Los Ángeles Graterol con más detalles. Hola María de Los Ángeles, espero estés muy bien. Dos preguntas. La primera, ¿cuáles son los peligros a los que están expuestos los migrantes que atraviesan la peligrosa selva del Darién? Ahora también los riesgos a los que se enfrentan los migrantes o los que se podrían enfrentar los migrantes con una posible campaña policial dentro del Darién, pues serían justamente, y lo señalan pues integrantes de Refugees International, es que pueden aparecer rutas diferentes que impliquen una mayor peligrosidad. Y aunque haya quizás la intención de reducir la cantidad de traficantes, de coyotes en esta migración irregular, lo que sucederá no es solamente que la migración continuará como ellos mismos apuntan, sino que de nuevo se van a ir a rutas desconocidas, porque es lo que generalmente sucede cuando hay presencia militar o policial, porque los caminos que ya se conocían se bloquean y eso empuja a la gente a tomar otras que sean mucho más inseguras y aumenta el riesgo para los migrantes. ¿Y cuáles serían las recomendaciones que dan los expertos a los gobiernos que padecen este flujo migratorio irregular, María de Los Ángeles? Las organizaciones internacionales lo que recomiendan es la ampliación de las vías de acceso legal para la población migrante. Pues básicamente eso también implica que deben superarse los desafíos de capacidad de atención a las solicitudes de asilo con más personal y muchísimo más financiamiento, que es lo que varias ONGs apuntan que es un gran, talón de Aquiles en cuanto a este sistema de funcionamiento. Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado aprobó un programa humanitario de visado humanitario para venezolanos que luego se extendió a nicaragüenses, cubanos y migrantes de Haití. Pero la cantidad de cupos que se abrió resulta insignificante si
lo pones o si sacas la relación en cuanto a la cantidad de migrantes que hay de cada uno de esos países, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta una futura oportunidad. Estimada audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final de nuestra emisión número 212 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Te invitamos a ayudarnos a llegar a mucha más gente y lo que debes hacer es muy sencillo y es compartir el enlace de este podcast en donde lo escuches, en la plataforma de streaming de podcast de tu preferencia. Recuerda que estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, estamos también en Spreaker y para tu comodidad también en la plataforma de videos YouTube. En la producción de este espacio me acompañó Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Recuerden que este próximo fin de semana es fin de semana largo por el 1 de mayo, ya se nos fue el mes de abril. Así que bueno, nos vamos a escuchar nuevamente, Dios mediante, el próximo viernes 5 de mayo. Cuídense mucho, tengan un excelente fin de semana, descansen y recuerden nuestra cita todos los viernes. Hasta luego.